Esta noche comenzamos con la boda campesina medieval, un evento que mezclaba votos sagrados, ganado, tíos borrachos y alguna que otra pelea, convirtiéndose en algo que solo puede describirse como un delirio rústico. No había invitaciones, ni pergaminos dorados, ni sellos de cera, ni mucho menos un cuervo enojado soltando mensajes desde los tejados. La noticia se esparcía de una sola forma: chismes. Todo empezaba en el pozo. ¿Supiste? Tomás se casa con Beatriz. Al día siguiente ya lo sabía el panadero, luego el molinero, después la partera, y al anochecer hasta las ovejas estaban enteradas. Curiosamente, el cura era casi siempre el último en enterarse. No existía la idea de estar no invitado. Si estabas vivo y podías caminar hasta allí, ibas, no porque fueras íntimo de los novios, sino porque significaba comida, bebida y tal vez una buena pelea para animar la tarde. Nadie hacía listas de invitados. Podías terminar con 10 personas o con medio condado. Cuantos más asistentes, más regalos, una gallina extra, un saco de nabos, auténticos tesoros, si sobrevivías con lo justo. El tiempo era relativo. Al mediodía podía significar cualquier cosa entre el desayuno y la puesta de sol. No había relojes, solo el sol y la vaga intuición de la gente. Algunos invitados ni llegaban porque se les olvidaba o estaban ocupados con la cosecha. La etiqueta era simple: no estar desnudo. La novia usaba su mejor vestido, que rara vez era blanco. El blanco era caro, impráctico y un imán para las vacas. Lo normal era marrón, gris o ese gris sucio que alguna vez fue blanco. Podía adornarse con flores silvestres, un pedazo de cinta reciclada de una cortina o el cinturón de alguien. Lo importante era no parecer que venía de arrancar cebollas. El novio, con suerte, se lavaba la túnica y se peinaba. Zapatos, si los tenía, si no, descalzo. Oler a cerdo no era un problema, porque todos olían igual. Los accesorios eran lujos: un cinturón con bolsa extra, un sombrero con plumas, o incluso conservar un diente era casi joyería. Los niños llegaban embarrados y orgullosos de cualquier bicho que encontraran en el camino. Los ancianos, envueltos en sus capas gastadas, murmuraban en mis tiempos con cara de pocos amigos. Nadie se fijaba si tu manga no combinaba. Lo importante era la fiesta. El lugar de la ceremonia era donde hubiera espacio y menos de 5 cerdos. Lo ideal, el atrio de la iglesia, porque dentro solo se casaban nobles. A veces era bajo un árbol, junto a una tumba o cerca del gallinero. El suelo casi siempre era barro mezclado con estiércol. Las sillas no existían. Uno se sentaba en un tronco, una piedra o compartía espacio con un cerdo que no pensaba moverse. Las decoraciones eran maleza, y si alguien colgaba flores o cintas, se consideraba decoración de lujo. El ambiente olía a animales, sudor y col hervida, más que a romance, pero daba igual, era un descanso del trabajo diario, y eso ya era motivo de alegría. La ceremonia era breve y torpe. El cura decía lo mínimo, rezaba rápido y a otra cosa. Para los campesinos, el matrimonio no era flores ni anillos, sino un contrato social. Bastaba con declararse mutuamente en voz alta frente a testigos: te tomo como mío y tú me tomas como tuya. Palabras simples, pero con peso, porque en aquella época la palabra tenía poder. No había besos, nadie quería probar la boca ajena después de una semana sin jabón, ni anillos, salvo que apareciera un pedazo de cobre doblado. A veces se intercambiaba un objeto: un pañuelo, una cuchara, un cuchillo. Con eso bastaba. Luego venía el banquete, que en lenguaje campesino significaba: hay más de un tipo de comida y nadie tiene que robarla. El centro era un enorme caldero de estofado con col, nabos, cebada, cebollas y, si había suerte, un pedacito de carne. El pan podía ser tan duro que servía de arma, pero se comía igual. El agua no se tocaba. Era más segura la cerveza casera, fuerte y abundante. Comer hasta llenarse, aunque fuera repollo hervido, era motivo de celebración. Los regalos eran igual de prácticos que todo lo demás. Nada de licuadoras ni vajillas, huevos, pan, queso duro, un pollo, un saco de grano. Cosas útiles para empezar la vida en común. Dinero, jamás. Las monedas eran rarísimas y se guardaban como tesoros. Llegar sin regalo era casi un insulto. En resumen, la boda campesina medieval no era elegante ni perfumada. Era barro, animales, sudor y cerveza fuerte,
pero también era una pausa en la lucha diaria por sobrevivir. Un momento para reír, comer y brindar. Un recordatorio de que incluso rodeados de estiércol y cabras curiosas, había razones para festejar. A veces los regalos circulaban más que los propios novios. Sí, así de medieval era el asunto. Una oca que recibías en tu boda podía aparecer un año después en la de tu primo, un poco más vieja y bastante más enfadada. Había incluso rumores de una jarra de barro que estuvo rotando de boda en boda durante más de 10 años. Nadie recordaba de dónde salió. Nadie se atrevía a quedársela. Pero los obsequios no eran solo para los novios. También funcionaban como prueba social. Regalar algo útil mostraba que estabas comprometido con el futuro de la pareja. Era señal de buena voluntad y, en el fondo, un recordatorio de que cuando llegara tu turno, esperabas que te devolvieran el favor con un pollo bien gordo. Pese a lo aleatorio de los regalos y a los inevitables re-regalos, había calidez en ello. En un mundo donde todos tenían poco, dar cualquier cosa, aunque graznara por el camino, era un acto de generosidad. Cada aldea tenía su propio elenco de personajes, y todos aparecían en las bodas, sin invitación y sin poder ser ignorados. Era como un reality show medieval, pero sin cámaras y con más cabras. Estaba, por ejemplo, la chismosa oficial, casi siempre una mujer mayor que conocía la vida de todos y carecía de filtro. Empezaba deseando bendiciones a los novios y terminaba recordando en voz alta lo que ocurrió detrás del horno el último otoño. Luego aparecía la curandera del pueblo, mitad sanadora, mitad bruja, fuente inagotable de rumores. Bendecía a la pareja con alguna hierba indescifrable y murmuraba frases ambiguas del tipo: que siempre den leche tus vacas, salvo cuando no. Nadie entendía, pero todos asentían. No faltaba el soldado retirado, que llevaba 30 años sin blandir una espada, pero aún lucía medio casco abollado, y repetía la misma historia de una supuesta escaramuza en Francia, probablemente inventada. Entre gritos de ánimo a los novios, solía caerse de espaldas. Y claro, el tío borracho, nariz roja, cariños excesivos y propenso a gritar «el amor es guerra», mientras intentaba bailar con la abuela de alguien. Regalaba cucharas torcidas o jarras de cerveza sospechosamente vacías. Pero era tradición, y nadie lo cuestionaba. El verdadero motor de la boda, sin embargo, era el chisme. Las bodas eran criaderos de rumores. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién se sentó demasiado cerca del pastor? ¿Quién trajo un regalo que parecía el mismo del año pasado? Nada pasaba desapercibido. Si el vestido de la novia tenía una mancha, alguien elaboraba una teoría. Si el novio se veía pálido, alguien aseguraba que lo habían embrujado. El murmullo comenzaba durante la ceremonia y se extendía por semanas, transmitido en las colas del pan, en los cubos de leche y en las conversaciones junto al fuego. Y la verdad, la gente vivía para eso. La vida era dura. El chisme era gratis. ¿Has estado en una boda donde nadie contrató niñera? Ahora imagínalo, pero con más barro, menos dientes y cero supervisión. Los niños estaban por todas partes, corriendo como ardillas endemoniadas alimentadas con costras robadas. Nadie los detenía, no por desinterés, sino porque los adultos estaban ocupados comiendo, bebiendo y evitando a sus suegros. Sin juguetes, los pequeños se inventaban su diversión: carreras de palos en charcos, lanzar bolas de barro a las gallinas, retarse a tocar el burro del cura, usar nabos como proyectiles y montones de heno como colchones de choque. Siempre había uno que casi terminaba dentro de la olla de estofado. Los bebés eran dejados en el suelo como bultos, y cada 5 minutos un niño lloraba por haberse caído, haber sido mordido o porque un perro le robó la merienda. Nadie se alarmaba. Era parte del paisaje. La novia, incluso en pleno sí, acepto, podía agarrar a un niño por el cuello de la camisa y pasarlo a otro adulto con un tuyo ahora. En realidad, las bodas eran de los pocos momentos donde los niños podían ser salvajemente libres. Si no volvían a casa cubiertos de rasguños y migajas ajenas, de verdad habían estado en una boda. La música, en cambio, era puro caos sonoro. Si había suerte, aparecía alguien con un violín. Con mucha suerte, sabía más de una melodía. Normalmente era ese tipo que aseguraba poder tocar algo: una flauta, un laúd de 3 cuerdas, o directamente objetos improvisados como tapas de ollas, cántaros o silbidos con huecos dentales. Y si nadie llevaba instrumentos,
pues se improvisaba un coro de tíos borrachos cantando la única canción de bodas que medio recordaban. El volumen era más importante que la afinación. Las canciones solían caer en 3 categorías: amor trágico, donde siempre alguien muere; canciones de beber, donde todos mueren; o baladas históricas, donde además de morir, alguien perdía las ovejas. Aún así, para oídos acostumbrados solo a campanas y lluvia en techos con goteras, aquello era pura magia, breve, desordenada, mágica. El baile surgía inevitable, nada de coreografías elegantes. Era saltar, zapatear, bracear con la energía de quien pasó meses encorvado sobre la cebada. Se formaban círculos, líneas o algo indefinible entre ambos. Lo importante era moverse. Zapatos opcionales. Muchos los perdían o simplemente descubrían que bailaban mejor descalzos sobre barro. Caerse era parte del espectáculo, y todos aplaudían. Los novios, claro, eran arrastrados al centro a la fuerza, entre empujones y gritos de ánimo. Los niños giraban hasta marearse. Algún valiente iniciaba una conga medieval sin saber cómo. Y los viejos aplaudían desde un banco, felices de ver que la juventud todavía sabía celebrar. Pero nada, absolutamente nada, funcionaba sin la cerveza. No hablamos de unas copas discretas, sino de jarras, barriles, cubos y cualquier recipiente capaz de contener líquido fermentado sin escaparse demasiado rápido. El agua se evitaba. Era básicamente un cóctel de ranas y disentería. La cerveza, en cambio, era más segura, más alegre y, dependiendo del lote, capaz de tumbar a un hombre en 3 vasos. Había versiones suaves para niños y ancianos, y otras que parecían fabricadas para ver quién sobrevivía. No se preguntaba qué llevaba dentro, se bebía, y punto. Las jarras circulaban de mano en mano sin orden ni medida. Si tenías la tuya, perfecto. Si no, compartías con el de al lado. Nadie se preocupaba por los gérmenes, principalmente porque aún no existía la idea de que los gérmenes existieran. Además, esa sensación de ardor al tragar era, según ellos, la prueba de que la bebida limpiaba o te dejaba ciego. Con cada ronda la gente se volvía más ruidosa, más suelta y, claro, más caótica. La risa educada se transformaba en carcajadas que hacían temblar los bancos. Las historias crecían en exageración hasta rozar la fantasía. Se elogiaba desde la sonrisa de la novia hasta las rodillas extrañas del novio. Siempre había alguien que empezaba un canto de borrachos que terminaba en concurso de gritos y acababa en siesta bajo la mesa. Y tampoco faltaba aquel que bebía de más. Arrancaba cantando y terminaba vomitando detrás de un pajar. Nadie lo juzgaba. Eso era parte del ritual. En un mundo de trabajo brutal, inviernos crueles y la sombra constante de la muerte, la cerveza no era solo bebida, era pegamento social. Hacía hablar, reír, confesar secretos y a veces caer de cabeza en un abrevadero. En una boda, tenía una misión clara: convertir una unión sagrada en una fiesta que nadie recordaría con detalle, pero todos recordarían con cariño. El caos nunca faltaba. No era algo planeado, sino inevitable. Bastaba un codazo mal dado o un primo que coqueteaba con la persona equivocada para encender chispas. Las bodas eran minas de oro para el flirteo. Música, comida, bebida y, por una vez, campesinos con la cara más o menos limpia. Era lo más parecido a una cita rápida medieval. Miradas furtivas, flores ofrecidas con torpeza y poemas mal rimados que empezaban con heno y terminaban en silencio incómodo. El baile era terreno fértil para esos intentos de seducción. Claro que la mayoría de los movimientos terminaban en tropezones disfrazados de romanticismo. Y cuando alguien se pasaba de confianza, llegaban los empujones, los gritos arrastrados por el alcohol y la clásica pelea en el barro, que rara vez alguien intentaba detener. En un rato ya estaban exhaustos, dándose la mano y compartiendo otra jarra. A todo eso se sumaban los accidentes inevitables: niños cayendo en barriles, alguien tropezando dentro de la olla de estofado, gallinas pisoteadas y cabras enredadas en los velos de las novias. Eran anécdotas para años de sobremesa. ¿Recuerdas la boda de Tomás cuando Magda se sentó sobre el panal de abejas? Una leyenda instantánea. Y por supuesto llegaba el momento en que alguien preguntaba: ¿dónde están los novios? Sonrisas cómplices, cejas levantadas, tías murmurando con picardía. Todos sabían la respuesta. Consumar era más que tradición, era requisito legal. No había viaje de luna de miel, solo un establo,
un pajar o una choza improvisada. Privacidad relativa pero suficiente. El pueblo entendía. Déjenlos ir, que sellen el pacto. Mientras tanto la fiesta seguía. Cuando los novios reaparecían despeinados y con cara de haber ganado una batalla íntima, nadie decía nada, pero todos lo notaban. El novio recibía palmadas y la novia consejos de veteranas que llevaban casadas desde la gran escasez del nabo de 314. Algunos directamente no volvían, se quedaban dormidos en el heno, y listo. La mañana siguiente era todo menos romántica. Se parecía más a una resaca colectiva con animales rondando. Los invitados emergían de donde habían caído, entre carros, dentro de cobertizos o tirados junto al fuego, roncando como gatos gigantes. El banquete, o lo que quedaba de él, parecía un campo de batalla. Hogazas a medio comer, jarras volcadas, una olla volcada y una gallina viva, indignada, que había pasado la noche entera sobre la mesa. Un zapato colgado en un árbol, un perro adoptado por accidente, niños cantando versos inventados del canto nupcial y un pequeño orgulloso mostrando un huevo de oca de origen dudoso. Los novios seguían escondidos, con paja en el pelo y más cansancio que ilusión. Pero eso también era parte del cuento. Los que podían, limpiaban un poco, los demás se sentaban en silencio, sosteniéndose la cabeza y rogando por té fuerte o milagros. El cura, fresco como una lechuga porque no había bebido, pasaba sonriendo con la memoria intacta y demasiadas ganas de hablar. Y aún con la suciedad, los dolores y las pérdidas menores, nadie se quejaba. Había satisfacción. La boda había sucedido. La pareja estaba unida. El pueblo había comido, bebido, cantado, peleado y sobrevivido. Eso era suficiente. Si imaginamos una boda medieval elegante, con guirnaldas de flores y música suave, eso era privilegio de nobles. Para los campesinos, el legado era más honesto: barro, carcajadas, rodillas raspadas, col hervida y comunidad. No eran espectáculos para impresionar, eran respiros de alegría en una vida implacable, porque en un mundo de hambre, peste, impuestos y nobles atravesando tus campos, la diversión era rara y sospechosa. Pero una boda era la excepción. Era el único día en que las manos callosas sostenían pan en vez de herramientas, en que las voces cantaban en lugar de maldecir. Aunque el estofado supiera a nada y alguien terminara con una patada de burro, eso no importaba. Lo que importaba era el pueblo reunido para decir: estos dos ahora se enfrentan al mundo juntos, y lo celebramos a gritos, brindis y manchas de barro. El recuerdo no quedaba en vitrales ni en crónicas iluminadas. Se guardaba en historias junto al fuego, en canciones repetidas durante la siega, en sonrisas entre esposos cansados, compartiendo pan meses después, en los rumores exagerados, en las ocas enfadadas, en los moretones que se volvían anécdota. Era real, era caótico, y pertenecía a la gente. Si el mundo se acababa mañana, como tantas veces parecía en la Edad Media, al menos quedaba esto: un día en que la vida se sintió ligera, en que nadie trabajó y en que dos personas dijeron sí mientras las gallinas cacareaban desaprobando en el fondo. Demasiado vino, y los diálogos de Platón podían terminar convertidos en un desastre dionisíaco. Pero aquí es donde se pone interesante. Todo simposio tenía un propósito, filosófico, político o poético. Bajo todo ello latía una idea de ocio sagrado, lo que los griegos llamaban escolé. No era tiempo perdido, era el terreno fértil donde nacían las ideas, donde los jóvenes aristócratas afilaban su ingenio, jugaban con las palabras, improvisaban poesía, y quizá, solo quizá, encontraban el amor. Antes de debatir, se vertían libaciones a Dionisio, dios del vino y la locura divina. Había música, a veces músicos contratados, a veces los propios invitados. Una flautista podía tocar, una cortesana lanzar un acertijo. Todo, sin embargo, seguía un orden. El vino pasaba en sentido horario, cada ronda acompañada de un brindis. Beber demasiado rápido era mal visto. Emborracharse torpemente, vergonzoso. El invitado ideal era ingenioso, elegante y lo bastante ebrio para decir la verdad con belleza. Al final el simposio era una puesta en escena, un espacio donde los hombres probaban tanto su intelecto como su resistencia al vino, una danza entre la razón y la indulgencia. Romper las reglas no solo era un bochorno personal, era una ofensa al propio espíritu del encuentro. El escenario tampoco era casual. Se celebraba en una sala especial de la casa griega,
el andron, reservada para hombres. Un espacio cuadrado, con divanes en torno a las paredes, anchos para recostarse de lado sobre un codo. El centro quedaba libre, perfecto para que sirvientes sirvieran vino, bailarinas actuaran, o para improvisar juegos de lanzar hojas de vid como dardos. Sí, también tenían juegos de beber. La iluminación provenía de lámparas de aceite, el aire cargado de incienso, carnes asadas y perfumes de cortesanas. El ambiente era íntimo, sensual, pensado para relajar las inhibiciones sin apagar la mente. Los divanes formaban un círculo, sin cabeceras ni jerarquías, una disposición que favorecía la mirada directa, la réplica ingeniosa y la risa compartida. Era tanto arquitectura como psicología. Ese espacio igualitario fomentaba una especie de democracia filosófica, un respiro en un mundo profundamente jerárquico. La atmósfera dependía del anfitrión y los invitados. Algunas reuniones eran conspiraciones políticas disfrazadas, otras, concursos de canto y bailes desnudos, y otras, como la relatada por Platón, adquirían un tono abstracto y casi religioso. Todas, sin embargo, empezaban igual: un espacio común, una bebida común, y la sensación de que algo importante iba a suceder. Incluso la decoración importaba. Murales de Hércules banqueteando con los dioses, Dionisio liderando a sus beodos, sátiros persiguiendo ninfas. No eran simples adornos, recordaban la fina frontera entre civilización y éxtasis salvaje. Susurraban: esto es juego, pero un juego sagrado. El vino mismo era un protagonista. Se servía en copas decoradas, los kailikes, que escondían escenas cómicas o eróticas en el fondo, reveladas lentamente al vaciarse la bebida. El remate de la ronda podía ser una carcajada, un rubor o un comentario ingenioso. En el corazón de muchos simposia estaba la relación pederástica entre el hombre mayor, Erastés, y el joven Erómenos. No era simplemente tolerada, era idealizada. El mayor, maestro y amante, ofrecía educación y refinamiento. El joven, aristócrata adolescente, era alumno, objeto de admiración y musa viviente. En teoría, se trataba de virtud, disciplina y transmisión de carácter. En la práctica, el aire estaba cargado de tensión erótica. Los mayores recurrían a juegos de palabras y poemas para seducir. Los halagos eran esperados, el manoseo, censurado. La clave era la contención, demostraba dignidad y seriedad. El joven debía resistir públicamente. Su virtud se medía en la gracia con la que desviaba avances sin ceder demasiado pronto ni rechazar siempre. El ideal era ambiguo: ruborizarse, bromear, esquivar con ingenio y escuchar, porque debía absorber tanto afecto como sabiduría. No todos participaban en esta dinámica. Los hombres casados debían comportarse, aunque muchos no lo hacían. Las heteras ofrecían placer físico, los jóvenes, en cambio, ofrecían inspiración. Su belleza recordaba lo efímero, lo cruel del tiempo. ¿Y por qué la filosofía tenía sentido? Platón usó el simposio para trazar su escalera del amor, del deseo físico a la contemplación divina. Pero esa ascensión empezaba, literalmente, recostado junto a un muchacho hermoso. El ambiente íntimo permitía hablar del alma sin pudor, confesar el deseo sin vergüenza. El vino era más que bebida, era brújula, combustible y prueba. Los griegos nunca lo bebían puro. Hacerlo era cosa de bárbaros. Se diluía con al menos 3 partes de agua. El vino no debía aplastar, sino liberar la lengua sin nublar la razón. En el centro de la sala estaba el crátera, gran vasija de mezcla, auténtico altar líquido. El simposiarca, elegido para la velada, decidía la proporción. Su poder era absoluto. Una mezcla fuerte anunciaba desenfreno, una débil poesía y debate. Todo era cuestión de equilibrio. Demasiada lentitud y la noche moría. Demasiado exceso y acababas vomitando en las sandalias del vecino, condenado a la vergüenza eterna. Cada invitado tenía su copa, a menudo pintada, y el vino se servía en rondas, siempre en sentido horario. Pero no era solo beber, era un ritmo. Cada vuelta traía un brindis, una canción, un chiste. El vino abría la vulnerabilidad, la creatividad y a veces la locura. Para los griegos, Dionisio podía inspirar tanto revelación divina como completa insensatez. La clave era la medida. El verdadero invitado distinguido podía beber varias rondas, recitar a Homero, bromear con gracia y mantenerse erguido. Perder el control era cosa de bárbaros.
El simposio griego no era solo un banquete con vino. Era, en muchos sentidos, un campo de entrenamiento cultural, donde se ponía a prueba la verdadera virtud de un hombre. Allí se demostraba que el disfrute podía ir de la mano con el autocontrol, y que la gracia residía en mantenerse dueño de sí mismo incluso bajo los efectos del vino. Embriagarse hasta perder el dominio no era un logro, sino una vergüenza. El invitado que terminaba bailando desnudo, derribando al músico o confundiendo a un sirviente con un sátiro quedaba marcado como objeto de burla durante años. En cambio, aquel filósofo que, ligeramente ebrio, lograba pronunciar un discurso brillante sobre la justicia o el amor, podía ganarse la memoria eterna. No todo era filosofía solemne. Cuando la bebida soltaba la lengua y aflojaba la rigidez, emergían los juegos, la música y las pruebas de ingenio. Uno de los pasatiempos más populares era el cotavos, donde los hombres lanzaban las heces del vino contra un blanco, un plato suspendido o flotando en agua, a menudo pronunciando el nombre de la persona amada al hacerlo. Acertar era señal de que los dioses aprobaban la pasión. Fallar podía interpretarse como un mal presagio. Junto a ello, la música de flautistas contratadas, el canto colectivo, la recitación de Homero o la improvisación poética daban forma a una velada que era tanto espectáculo como rito. No saber cantar o declamar era motivo de juicio social, pues el simposio exigía destreza artística tanto como intelectual. La verdadera competencia, sin embargo, se libraba en la conversación. El ingenio verbal era el alma del encuentro. Adivinanzas, juegos de palabras, debates filosóficos y bromas punzantes circulaban como vino en las copas. El mejor participante era aquel capaz de pasar de un chiste obsceno a una reflexión sobre la justicia sin perder elegancia. El tono podía oscilar entre lo lúdico y lo revelador, y en esa tensión se forjaban reputaciones. En un espacio donde las esposas legítimas estaban ausentes, irrumpía la figura de la hetaira, cortesana educada, culta y dueña de un papel ambivalente. No eran simples acompañantes, sabían debatir, recitar, seducir y a veces humillar con un comentario certero. Su libertad, poder asistir a banquetes, poseer bienes o influir en política, las convertía en presencias fascinantes y peligrosas a la vez. Representaban lo que las esposas atenienses no podían ser: compañía sin deber doméstico, sensualidad sin sometimiento, inteligencia sin censura. Dentro del simposio, una sola frase de una hetaira podía inflar o derribar egos, encender un debate o inspirar un poema inmortal. Pero más allá de los juegos y los flirteos, el legado mayor del simposio fue intelectual. Entre brindis y canciones surgían discusiones que marcaron la historia del pensamiento occidental. Allí se habló del amor, de la virtud, de la inmortalidad del alma o del sentido del placer. El vino diluido creaba la atmósfera perfecta, relajaba las defensas, suavizaba los ataques y permitía arriesgar ideas a medio formar. Así, entre risas y provocaciones, nacieron reflexiones como la de Platón en su Banquete, donde el amor es descrito como una escalera que asciende de la atracción física hasta la contemplación de lo divino. Claro que este delicado equilibrio entre orden y exceso no siempre se sostenía. El caso de Alcibíades es paradigmático. Irrumpió en un simposio coronado de hiedra, ya borracho, y en vez de un discurso sobrio, ofreció una confesión apasionada y desbordada sobre Sócrates. Lo que debía ser una celebración filosófica se convirtió en un espectáculo de deseo y vulnerabilidad. Su vida posterior, marcada por traiciones políticas y un final trágico, fue, en cierto modo, la consecuencia de esa misma mezcla de encanto sin control y brillantez sin ética. No era raro que de los simposios surgieran rumores que luego se convertían en armas políticas. ¿Quién bebió demasiado? ¿Quién se atrevió a blasfemar? ¿Quién insinuó demasiado a un joven o insultó a un dios en medio de la ebriedad? Así, lo que se decía y hacía en ese espacio privado podía arruinar reputaciones públicas. Con el tiempo, y especialmente en la decadencia de Atenas, muchos simposios se inclinaron más hacia el hedonismo que hacia la filosofía. El vino se empezó a beber puro, las flautistas superaban en número a los pensadores, y lo que antes fue juego sagrado se volvió espectáculo vacío. Aún así, los griegos tenían clara la regla de oro, la moderación. El verdadero héroe del simposio no era el más borracho, sino el que sabía mantenerse digno en la embriaguez, seducir sin perder respeto, discutir sin humillar. Esa virtud de equilibrio convirtió al simposio en algo más que una fiesta.
en un espacio donde el placer, el intelecto y el deseo se trenzaban en un arte social único. Y aunque las copas se vaciaron hace milenios, lo que allí se sembró, el valor del diálogo, la importancia del ingenio, la unión de eros y logos, aún resuena en la manera en que pensamos, debatimos y nos reunimos hoy. Lo que comenzó como una reunión estructurada para beber se convirtió en uno de los motores más insólitos de la filosofía, el arte y el desarrollo social. El simposio griego ofreció una idea radical para su tiempo, que el ocio no era mera holgazanería, sino un espacio sagrado. La palabra griega eskolá, ocio, dio origen a nuestra palabra escuela. No es casualidad. El banquete con vino demostró que la sabiduría no tenía que surgir únicamente de templos o aulas, podía brotar entre copas, risas, coqueteos y debates a la luz de las lámparas. La obra más célebre, El banquete de Platón, no solo nos legó el concepto de amor platónico o la escalera del Eros, sino también un modelo de diálogo estructurado, con hombres recostados, bebiendo y desarrollando ideas en torno a un tema común. Ese formato sería el prototipo de seminarios universitarios, salones renacentistas e incluso nuestras tertulias modernas. Roma heredó el simposio y lo transformó en el convivium, más lujoso y menos filosófico, pero con la misma arquitectura social. En la Edad Media y el Renacimiento, su espíritu resurgió en círculos y academias. Y aún hoy, lo reconocemos en la cena que deriva en confesiones profundas a medianoche, en el club de lectura que discute la vida más que el libro, o en el podcast donde dos voces beben, bromean y diseccionan la realidad. Claro, también dejó sombras, la exclusión de las mujeres, las jerarquías de belleza y edad, y los riesgos del exceso. Pero su mayor legado fue reconciliar placer y pensamiento, mostrar que el humor, el deseo, la belleza y la inteligencia podían convivir en un mismo espacio. Allí la civilización aprendió que el cuerpo, la mente y el espíritu necesitan jugar juntos. Y en ese recinto bañado en vino, el mundo occidental aprendió a hablar. Ahora, cambiemos de escenario y viajemos a las calles de Tebas o Memphis. El sol reverbera en la piedra caliza. El aire huele a incienso, loto y vino de palma. Pero lo que llama la atención no son los templos, sino la gente. Hombres y mujeres con los ojos bordeados de negro y la cabeza coronada con pelucas trenzadas, perfumadas y ornamentadas. En el Egipto antiguo, la apariencia no era vanidad, era lenguaje. Pelucas y delineador eran declaraciones de identidad, espiritualidad e higiene. El col, pigmento hecho de galena o malaquita, no solo embellecía, también protegía contra el sol, las moscas y los malos espíritus. Hoy sabemos que esos compuestos tenían incluso propiedades antimicrobianas. La cosmética podía salvar vidas. Las pelucas, por su parte, no eran simples adornos. Egipcios de todas las clases se afeitaban la cabeza para mantenerse frescos y libres de piojos, y se cubrían con elaboradas estructuras de lana, fibra vegetal o cabello humano. Cuanto más compleja y ornamentada, mayor era el estatus. Algunas alcanzaban tal lujo que equivalían a un símbolo de poder, como lo serían hoy un traje a medida o una joya de alta gama. Salir en público sin peluca ni delineador, sobre todo en las élites, era impensable. No era solo verse bien, era mostrarse limpio, civilizado, protegido y en armonía con los dioses. El acto de pintarse los ojos era casi ritual. La palabra egipcia med designaba tanto el maquillaje como el gesto de aplicarlo, una acción íntima que vinculaba lo estético con lo sagrado y lo erótico. El ojo, en su cosmovisión, era un símbolo de poder y protección. Trazar líneas negras que se extendían hasta las sienes evocaba el ojo de Horus, amuleto de sanación y plenitud. Incluso los más humildes, con versiones sencillas de carbón, se unían a este gesto, porque adornar los ojos era proteger el alma. Así como el simposio griego convirtió el ocio en escuela, el ritual egipcio de la belleza convirtió el cuidado corporal en espiritualidad cotidiana. En Atenas, el vino encendía debates que aún resuenan. En el Nilo, el col y las pelucas expresaban identidad, pureza y vínculo con lo divino. Dos mundos distintos, pero unidos por la misma intuición. Lo cotidiano, ya sea beber o pintarse los ojos, podía trascender lo trivial y convertirse en cultura, filosofía, religión. En ambos casos, entre risas, pigmentos o copas, los antiguos hallaron algo esencial, la posibilidad de que la vida misma, en su juego y en su artificio, fuese también una forma de verdad.
En el antiguo Egipto, la belleza no era mero adorno, era identidad, higiene, espiritualidad y hasta un pasaporte para la eternidad. Las pelucas, piezas centrales del arreglo personal, podían lucir rizos elaborados, trenzas ajustadas o capas entrelazadas, fijadas con cera de abeja y perfumadas con conos de grasa aromática, que al derretirse lentamente bajo el sol, liberaban fragancia durante todo el día. Un estilo corto y geométrico podía anunciar una ocasión formal, mientras que largas melenas adornadas con cuentas doradas proclamaban poder real. Los sacerdotes de alto rango usaban diseños específicos ligados a sus deberes rituales, y los niños, incluso los príncipes, eran retratados con la famosa trenza lateral de la juventud. Pero las pelucas eran más que moda. Cubrir la cabeza simbolizaba control, pureza y alineación con lo divino. No es casualidad que los sacerdotes raparan completamente su cuerpo para entrar en los templos, pero al salir a ceremonias públicas, se colocaran pelucas, marcando la diferencia entre la santidad ritual y la presentación social. Muchas pelucas se heredaban o acompañaban al difunto en su tumba, y algunas momias aún conservan sus cabellos postizos, con trenzas intactas reposando sobre rostros en silencio, listas para el más allá. Si la peluca era la corona, los conos de perfume eran el halo. Ningún look estaba completo sin esas figuras que aparecen en los murales, posadas sobre las cabezas. Se trataba de mezclas sólidas de grasas o cera de abeja infusionadas con mirra, incienso, loto o canela. Bajo el calor, se ablandaban liberando un aroma envolvente, que no solo era placer, era un mensaje. Estoy limpio, estoy sagrado, huelo como los dioses. En Egipto, la fragancia era una virtud moral. Los dioses se describían como fragantes, y los templos ardían diariamente con incienso para atraerlos. Oler a loto o a incienso no era solo atractivo, era señal de estar en armonía con Maat, el principio cósmico del orden. Aunque los conos perfumados eran comunes en banquetes y celebraciones de la élite, el uso de aceites aromáticos era cotidiano en todas las clases. Un trabajador, al terminar la jornada, se lavaba y se untaba de aceites. Era parte de la dignidad humana. Además, estos perfumes tenían beneficios prácticos, hidrataban en el clima árido, y quizá incluso repelían insectos. La belleza, otra vez, se unía a la función. Lo notable de esta cultura era su carácter no marcado por el género. En una sociedad donde hoy asociamos cosmética mayoritariamente con lo femenino, los egipcios no hacían distinción. Hombres delineaban sus ojos, mujeres se afeitaban la cabeza, todos perfumaban su cuerpo y usaban pelucas en ocasiones especiales. La belleza no era cosa de hombres o mujeres, era sagrada, higiénica y profundamente social. Un noble podía comenzar el día con un baño completo, seguido de aceites perfumados, y un trazo firme de col en los párpados superiores e inferiores, extendiéndolo en la línea icónica que asociamos con faraones y dioses. Las mujeres, con estándares aún más exigentes, añadían labios pintados con óxido rojo, pelucas más elaboradas y fragancias intensas. Pero este cuidado no era para competir ni seducir, era un acto de alineación con lo divino. Los dioses mismos eran representados adornados, radiantes y ambiguos en su género. Hathor, diosa de la belleza y la fertilidad, combinaba lo maternal y lo erótico. Osiris, señor del más allá, aparecía con piel verde, barba postiza y ojos maquillados. Incluso faraones como Akenatón eran retratados con vientres suaves y rasgos andróginos. La belleza, lejos de marcar separación entre sexos, era un lenguaje compartido. La higiene reforzaba esta visión. Afeitarse la cabeza y el cuerpo era común en hombres y mujeres. El cabello acumulaba sudor y piojos, enemigos en el desierto. Un cuero cabelludo limpio simbolizaba autocontrol y pureza. Los sacerdotes se afeitaban y se bañaban varias veces al día antes de entrar al templo. En los hogares ricos, el baño era casi un ritual litúrgico. Cuencas con agua perfumada, pétalos de loto flotando, sirvientes vertiendo líquidos sobre la piel. El cuerpo se frotaba con natrón, una sal mineral que actuaba como jabón, y después se cubría con aceites, para mantener la piel tersa. Los aceites eran marcadores de estatus,
Los humildes usaban ricino o moringa, los poderosos se bañaban en resinas de incienso, canela o loto. Estar limpio y perfumado era ser respetable. Oler mal, en cambio, era un escándalo social y casi una falta religiosa. El maquillaje, igual que el baño, revelaba clase social. La calidad del col, lo fino de su molienda, la riqueza de su envase, de marfil, alabastro o madera simple, hablaban de tu posición. Lo mismo la ropa. Lino blanco, ligero y pulcro, símbolo de pureza. Manchas o telas sin lavar sugerían dejadez y bajo estatus. Y esta obsesión con la belleza no terminaba con la vida. En el más allá, había que llegar preparado. Las tumbas estaban llenas de cosméticos, ungüentos, espejos, peines, navajas, cofres para pelucas. Muchas momias fueron enterradas maquilladas, con ojos delineados, pelucas rituales y piel ungida en aceites. La ceremonia de apertura de la boca restauraba simbólicamente los sentidos del difunto. Los ojos pintados servían para volver a ver, los perfumes para volver a respirar el aire dulce del paraíso, los espejos para admirar el propio aspecto transfigurado. Hasta los dioses funerarios eran bellos. Anubis con rostro delineado y rasgos idealizados, Isis y Neftis con cabellos perfectos y cosmética divina. En Egipto, la belleza era más que apariencia. Era disciplina espiritual, expresión social y promesa de eternidad. Ser limpio, perfumado y adornado significaba estar en orden con el cosmos, digno ante los hombres y aceptable ante los dioses. La cosmética no fue nunca un simple adorno. Fue identidad, magia, salud y religión. Una estética que convirtió la vida, y también la muerte, en un acto de devoción. Los antiguos egipcios llevaron el arte de la belleza y la higiene a un nivel que trascendía lo meramente estético. Sus pelucas, trabajadas con rizos, trenzas ajustadas o mechones elaborados, eran fijadas con cera de abeja y a veces adornadas con conos de grasa perfumada, que al derretirse bajo el sol, impregnaban el ambiente con aromas divinos. No eran simples accesorios, representaban poder, pureza y orden cósmico. Un corte geométrico podía señalar solemnidad, mientras que largas melenas con cuentas de oro proclamaban realeza. Los sacerdotes, completamente afeitados para el servicio en los templos, usaban pelucas en rituales públicos para marcar la diferencia entre lo sagrado y lo social. Estos tocados incluso acompañaban a los muertos a la tumba, como herencias simbólicas que aseguraban belleza y dignidad en la eternidad. El perfume era igualmente indispensable. Los conos aromáticos de cera o grasa mezclados con mirra, incienso, loto o canela, se colocaban sobre las cabezas para liberar fragancias lentamente durante el día. No era un lujo superficial, sino una señal de limpieza espiritual y de armonía con Maat, el principio egipcio del orden cósmico. El buen olor equivalía a ser civilizado, digno y cercano a los dioses. Incluso los trabajadores, al terminar su jornada, se bañaban y ungían con aceites sencillos, reafirmando que la higiene era deber de todos. La belleza egipcia no distinguía géneros. Hombres y mujeres delineaban sus ojos con carbón mineral, para protegerse del sol, y al mismo tiempo, asemejarse a los dioses. Ellos afeitaban sus cabezas para combatir piojos y calor, y usaban pelucas en ocasiones especiales. Ellas lucían piel clara, labios pintados y pelucas más elaboradas. Pero en ambos casos, la intención no era seducción, sino acercamiento a lo divino. Incluso los faraones eran representados con rasgos andróginos, reafirmando que lo bello trascendía lo masculino o femenino. En la vida diaria, no perfumarse ni arreglarse era signo de pereza y hasta de impiedad. Los objetos de aseo eran auténticos tesoros. Espejos de cobre pulido con mangos en forma de loto o dioses protectores, aplicadores de col tallados en hueso o marfil, peines de madera o marfil para las pelucas, navajas, pinzas y frascos de aceites aromáticos. Las paletas de piedra, usadas para moler pigmentos, aparecían incluso en tumbas infantiles, reflejando la importancia del ritual desde la niñez. Todo esto no se guardaba oculto, se exhibía con orgullo, decorado con símbolos protectores. Arreglarse no era vanidad, era un acto sagrado. La obsesión por el arreglo personal acompañaba también a la muerte. Los difuntos eran sepultados con pelucas, aceites,
delineadores y espejos. Los sacerdotes, al preparar la momia, aplicaban aceites, maquillaban los ojos y hasta colocaban pelucas, de modo que el alma pudiera presentarse impecable ante los dioses. El ritual de apertura de la boca permitía al difunto recuperar los sentidos, ver con sus ojos delineados, oler con los perfumes sagrados y reconocerse bello en los espejos. La limpieza, el perfume y la belleza eran puentes hacia la vida eterna. Hoy, esos mismos códigos siguen vivos. El delineado egipcio inspiró el cat-eye de la moda contemporánea. Las pelucas pasaron de ser símbolos de estatus a emblemas de identidad y transformación. Las rutinas modernas de cuidado de la piel encuentran eco en los ungüentos y aceites del Nilo. La imagen de Nefertiti, o la máscara de Tutankamón, siguen marcando el ideal de lo bello como poder, misterio y divinidad. Para los egipcios, embellecerse era protegerse, honrarse y alinearse con lo sagrado. Un mensaje que aún hoy resuena. La belleza es disciplina, es identidad y es propósito. Siglos después y en otro mundo, un grupo muy distinto de hombres zarpó de Inglaterra en 1606 rumbo a América. 3 naves, Susan Constant, Godspeed y Discovery, transportaban a los primeros colonos de la Compañía de Virginia. No viajaban por gloria real ni por caridad, sino en busca de riquezas, oro, especias y ganancias. Lo que encontraron en la costa de Virginia fue barro, hambre, enfermedad y un terreno hostil donde levantarían Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica. El lugar elegido, una península pantanosa sobre el río James, ofrecía defensa pero también agua salobre, mosquitos y suelos infértiles. La mayoría de los colonos eran caballeros sin experiencia agrícola, incapaces de cultivar o cazar. Muy pronto, la disentería, la malaria y la falta de alimentos diezmaron a la población. En el invierno de 1609-1610, bienio, conocido como el tiempo del hambre, los colonos llegaron a recurrir a raíces, ratas e incluso al canibalismo. De los 500 que habían llegado, apenas 60 sobrevivieron. En medio del caos, surgió la figura de John Smith, aventurero y soldado. Tomó el mando en 1608 e impuso una regla tajante: quien no trabaje, no comerá. Obligó a todos a construir, cultivar y recoger leña. Además, negoció con la Confederación Powhatan, un poderoso conjunto de tribus nativas lideradas por Wahun Sonacok, Chief Powhatan, intercambiando cobre y cuentas por maíz. Aunque la paz era frágil, esas alianzas permitieron la subsistencia. Smith también cartografió la bahía de Chesapeake, dejando un legado vital. Sin embargo, tras resultar herido en 1609 regresó a Inglaterra y Jamestown volvió a tambalear. El contacto con los nativos estuvo marcado por tensiones. Para los Powhatan, los ingleses eran intrusos, no pioneros. Al inicio hubo comercio, pero pronto surgieron choques. En este contexto apareció Pocahontas, hija del jefe, quien actuó como mediadora. La famosa historia de que salvó a John Smith de la ejecución pudo ser un malentendido o invención, pero lo cierto es que ella fue un puente ocasional entre dos mundos destinados al conflicto. Así, mientras en Egipto la belleza era símbolo de vida, orden y divinidad, en Virginia la supervivencia inicial dependía de disciplina, adaptación y alianzas frágiles. Dos civilizaciones distantes, unidas por un mismo trasfondo, el esfuerzo humano por imponerse al caos, ya sea a través de la estética sagrada o de la lucha por la existencia. La relación entre los colonos ingleses y la Confederación Powhatan pronto se quebró. A medida que Jamestown crecía, también lo hacían las exigencias de los ingleses: más comida, más tierra, más dominio. Cuando el comercio se interrumpía, los colonos saqueaban aldeas. Los guerreros Powhatan respondían con ataques. La confianza se evaporó. Para los ingleses, la tierra era propiedad. Para los Powhatan, era un espacio compartido con el que se convivía. Esa diferencia de cosmovisión hacía casi imposible una coexistencia pacífica. En 1609 la situación estalló. Los Powhatan sitiaron Jamestown, cortando el acceso a comida y agua, en lo que se conoció como el tiempo de hambre. Cualquier inglés que saliera de la empalizada era emboscado. Dentro del fuerte, los colonos morían de hambre y enfermedad.
Para Powhatan, el mensaje era claro: esta tierra no estaba en disputa, era suya. Para los ingleses, en cambio, abandonar el asentamiento equivalía a traicionar a Dios y al imperio. La lucha no era solo por territorio, sino por supervivencia y soberanía. En medio de este choque cultural, emergió la figura de Pocahontas, cuyo verdadero nombre era Mata Waka. Tenía apenas 11 o 12 años cuando conoció a los colonos, y su rol no fue el de una princesa romántica, como siglos después mitificaría la leyenda, sino el de mediadora política. Llevaba mensajes, facilitaba intercambios de alimentos y aparecía en Jamestown como figura de enlace. El famoso relato de John Smith, donde ella habría salvado su vida, probablemente fue exagerado o incluso inventado, pero refleja cómo los ingleses la transformaron en símbolo. Con el aumento de las tensiones, Pocahontas desapareció por un tiempo de los registros ingleses, hasta que en 1613 fue secuestrada por los colonos en una escaramuza y convertida en rehén. Exigieron a su padre la devolución de prisioneros y armas. Powhatan se resistió y ella quedó cautiva. Durante este encierro, fue bautizada como Rebeca, tras convertirse al cristianismo, un acto que algunos interpretan como voluntario y otros como coerción. Poco después, se casó con el plantador John Rolfe en 1614, uniendo simbólicamente a los ingleses y los Powhatan en lo que se llamó la Paz de Pocahontas. Pero aquella unión no fue un cuento de hadas. Ella nunca regresó a vivir entre los suyos, y en 1616 fue llevada a Inglaterra como propaganda viva del éxito colonial. Vestida con trajes europeos, presentada ante nobles y el propio rey Jacobo, su identidad indígena fue absorbida por la maquinaria imperial. Un año más tarde, mientras se preparaba para volver a Virginia, murió súbitamente, probablemente de una enfermedad, con apenas 21 años. Su destino marcó la imposibilidad de una verdadera reconciliación entre ambos mundos. Mientras tanto, Jamestown enfrentaba otro problema: la colonia no producía beneficios, ni oro, ni seda, ni especias, solo barro, hambre y fracaso. Fue John Rolfe quien encontró la respuesta: el tabaco. A partir de semillas traídas del Caribe, Rolfe cultivó una variedad más suave y adictiva que la usada por los Powhatan. El mercado inglés quedó fascinado. Desde 1612, los campos de Virginia se llenaron de plantaciones, y en pocos años, el tabaco transformó la colonia de una ruina moribunda en una empresa rentable. Pero esta prosperidad tuvo un precio. El tabaco agotaba rápidamente la tierra, lo que empujó a los colonos a expandirse sobre territorios indígenas, multiplicando los conflictos. Además, su cultivo era extremadamente laborioso. Al principio, dependieron de sirvientes contratados de Europa, pero pronto recurrieron a una solución más brutal: la esclavitud. En 1619, un barco inglés llamado White Lion llegó a Point Comfort con 20 y tantos negros, capturados de un navío portugués. Fueron intercambiados por víveres y se convirtieron en los primeros africanos documentados en suelo inglés norteamericano. Su estatus legal inicial es debatido, si eran sirvientes forzados o esclavos permanentes, pero su llegada inauguró un sistema de explotación racial que marcaría la historia de las futuras colonias durante siglos. Así, Jamestown sobrevivió, no con oro ni gloria inmediata, sino con tabaco, sudor y violencia. Lo que comenzó como un experimento frágil en un pantano, se convirtió en la semilla de un imperio colonial, construido sobre la tierra arrebatada, el trabajo forzado y la promesa de riqueza. La llegada de los primeros africanos a Virginia en 1619 ha sido objeto de debate entre los historiadores. ¿Fueron esclavos en sentido estricto, o más bien tratados como sirvientes por contrato con la posibilidad de obtener libertad? Los registros muestran casos ambiguos. Algunos, como Anthony e Isabella, lograron ser libres e incluso poseer tierras. Sin embargo, a medida que las ganancias del tabaco crecieron y la necesidad de mano de obra aumentó, esa frontera borrosa se endureció. Lo que comenzó de forma ambigua terminó transformándose, en pocas décadas, en un sistema rígido de esclavitud racial. El contexto lo explicaba. El tabaco requería un esfuerzo enorme y los sirvientes europeos no bastaban. Muchos morían de enfermedades
o huían al interior. Los africanos, considerados más resistentes y a largo plazo menos costosos, fueron convertidos en la solución. Así, aquel desembarco de 1619 BM, al que apenas se le dio importancia en su momento, sin discursos ni conciencia de estar inaugurando una nueva era, marcó el inicio de un sistema racial que definiría leyes, economías e identidades durante siglos. Lo que entonces fue solo otra transacción comercial, terminó sembrando una herida profunda de la desposesión, y el dolor de esos primeros africanos nacería una de las páginas más oscuras y persistentes de la historia estadounidense. Para 1619, Trump's Jamestown ya no era un simple puesto fronterizo en ruinas. Era una máquina económica impulsada por el tabaco y sostenida por el trabajo forzado. Pero los colonos no buscaban solo riqueza, exigían también voz política. Ese mismo año, bajo el gobernador George Yearly, se convocó en la iglesia de Jamestown la primera Asamblea General, integrada por 22 burgueses elegidos de los asentamientos del río James. Fue un experimento sin precedentes, colonos legislando sobre tierras, comercio con los nativos o sanciones por embriaguez. Aunque limitado solo a hombres libres con propiedades o determinada producción de tabaco, el principio era revolucionario. El poder político debía nacer del consentimiento, no solo del decreto real. Pronto la asamblea se convirtió en más que un órgano legislativo, tras la masacre Powhatan de 1622, que acabó con una cuarta parte de la población en una sola mañana. Fue el espacio donde se organizaron defensas, milicias y reservas de alimentos. Aunque la Compañía de Virginia fue disuelta en 1624 por mala gestión, y la colonia pasó a control real, la asamblea sobrevivió. Ese germen de autogobierno, nacido en una iglesia de barro y madera, perduraría como herencia política. Hacia mediados de la década de 1620, Jamestown ya no era un asentamiento tambaleante, sino el corazón simbólico y práctico de la América inglesa. Pero su supervivencia fue brutal. Miles murieron de hambre, guerras, enfermedades y explotación. Y sin embargo, de esa lucha emergieron precedentes decisivos. Políticamente, Jamestown sembró el principio de representación que más tarde alimentaría la independencia. Económicamente, consolidó una sociedad basada en la agricultura de exportación y en la mano de obra esclavizada, un modelo que marcaría al sur por siglos. Culturalmente, difundió lengua, religión y costumbres inglesas, pero también consolidó la violencia, la división racial y la destrucción de pueblos originarios como los Powhatan, que pagaron el precio más alto con la pérdida de su mundo. Hoy, Jamestown se recuerda no como una simple victoria, sino como un relato complejo de resistencia, ambición, explotación e innovación. Su legado vive tanto en las instituciones democráticas, que inauguró, como en las cicatrices de la esclavitud y la opresión. En última instancia, Jamestown es un espejo de lo que América llegaría a ser: contradictoria, creativa, desigual, persistente y profundamente humana.